estáis dedicando una hora de vuestro tiempo a escucharme. Y creo que también es un agradecimiento que os podéis hacer a vosotros mismos, porque lo que sí tenemos claro es que las empresas de éxito son aquellas que dedican al menos una hora, un par de horas a la semana a pensar, a reflexionar, a formarse, a pararse, a ver qué está pasando y a pararse a ver qué se puede hacer, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y esto, bueno, es algo que yo tampoco os voy a dar la respuesta, qué está pasando y qué se puede hacer. Bueno, no lo saben los grandes expertos, pues no lo voy a decir yo. Pero bueno, sí tengo la intención de por lo menos daros algunas pistas, abrir algunas puertas, abrir algunas reflexiones, que es un poco también lo que en el coaching nos dedicamos. Bien, agradezco también a Tixe, una vez más, que apueste por la Escuela de Negocios Pymes para acompañarle en este tipo de formaciones, en este webinar. Y bueno, pues vamos a ir un poco al lío, ¿no? Como veis ahí, el título, Liderazgo ante la crisis, esta conferencia yo la titulo La última normalidad. ¿Por qué es la última normalidad? Os lo voy a ir explicando a lo largo de la conferencia. En principio, bueno, habéis visto, se habló mucho en el verano de la nueva normalidad, ¿no? Y la propuesta mía va a ser que no va a haber una nueva normalidad, sino que es que la normalidad no va a volver. Esa es un poco la propuesta que os traigo y os lo voy a ir argumentando a lo largo de la ponencia. Y también para mí es muy importante, y os lo argumentaré también a lo largo de la ponencia, que el tipo de liderazgo que necesita la empresa del siglo XXI es un liderazgo consciente, un liderazgo de personas que saben lo que hacen, que se paran, que tienen tiempo libre, que equilibran su tiempo familiar con su tiempo de trabajo, que escuchan a sus trabajadores. El otro tipo de empresario y empresaria no es ni mejor ni peor, probablemente es el que necesitábamos para llegar hasta el día de hoy, pero lo que plantea la mayoría de los expertos es que ese estilo de liderazgo que era basado en el esfuerzo, en trabajar 12 horas al día, en estar todo el día en la empresa, etcétera, etcétera, ese tipo de liderazgo ya no va a ser posible en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuanto antes vayamos haciendo la transición, mejor para todos. Y lo iré argumentando un poco cuál es, porque todo esto al final es la propuesta, yo tampoco tengo la verdad absoluta. Por lo tanto, vamos a ver un poquito qué está pasando en este siglo XXI. Muy importante, cuáles son las emociones básicas que están presentes. Esto es fundamental porque nadie nos ha hablado de emociones, no nos han enseñado en el colegio sobre emociones, sin embargo, las emociones son es el sistema que nos lleva a la acción y la mayoría de nuestros comportamientos están basados en la emoción. Por lo tanto, es importante que vayamos, antes ahí en el previo hablábamos de las pérdidas, de los duelos, y veremos que la emoción básica que genera, que es la tristeza, como eso si no se... Es muy importante también de gestionar toda esa tristeza de los duelos, de las pérdidas que estamos teniendo. Bueno, terminaremos un poquito de acción también, ¿no? De reflexión. ¿Qué quieres hacer ante esta situación? ¿Y qué plan de acción? Que por lo menos llevarte de esta reflexión un par de decisiones, un par de cosas que diga, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿vale? Bueno, como os decía, ¿qué está pasando? Pues yo no lo sé, la verdad. Atreverme a decir ahora qué está pasando en esta crisis sanitaria económica tan global y cómo salir de ella sería aventurado. Lo que sí sabemos es que antes del estado de alarma, en el siglo XXI, de alguna manera ya esta es la tercera gran crisis que tenemos en este siglo. ¿De acuerdo? Primero tuvimos la crisis del terrorismo, de las nuevas formas del terrorismo. Cuando hablo de crisis, sobre todo son crisis que han hecho que el mundo empiece a funcionar de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, las nuevas formas del terrorismo hizo que el mapa geopolítico cambiara y que algunos derechos y libertades empezaran a cambiar también. Se incrementó el número de guerras, etcétera. Después vino la crisis de Lehman Brothers, porque voy a contar esa crisis, que a nosotros especialmente nos dio fuerte. Yo no sé si yo he puesto 2018, no sé si estábamos saliendo ya, ¿no?, en el año 2020, pero bueno, lo que sí está claro es que después de esa crisis cambió todo, ¿no? Cambió también muchísimas cosas, cambió el mercado de trabajo, cambió la manera de hacer empresa, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, tener trabajo ya no te garantiza integrarte en la sociedad, un montón de cosas que han cambiado en estos 10 últimos años, ¿no? Y por último nos llega esta gran crisis que nadie se la esperaba, incluso en febrero o principios de marzo veíamos el virus y decíamos, no, pero eso aquí no va a llegar, ¿no? Pues fíjate si ha llegado, ¿no? Que es la del COVID. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del COVID-19 y por qué esta crisis, dónde nos está atacando? Bueno, aquí os pongo la pirámide de Maslow de necesidades, que es
nos sirve para entender un poco cómo funcionamos las personas humanas. Y en principio, bueno, pues tenemos como 5 categorías de necesidades. Estas necesidades podemos ir de arriba a abajo, no tenemos que tener cubierta una para pasar a la siguiente, ¿de acuerdo? Pero tenemos necesidades, imaginaros, esta cosita, ¿vale? Ya cada día nos limita la respiración. Es decir, empezamos el día con una frustración que es que no podemos respirar bien. Pero esto está a nivel inconsciente, ¿de acuerdo? O sea, una necesidad fisiológica para la supervivencia, como es respirar, ya la tenemos limitada. Bueno, la alimentación, habéis vivido, me imagino, en esta segunda ola, también lo he vivido yo en el Mercadona, el llegar y ver las estanterías vacías, ¿no? De alguna manera uno siente que el alimento falta, ¿no? Que me puedo quedar sin alimento y la gente se va al Mercadona, se va al supermercado y compra y acumula, ¿no? Para todo esto. Bueno, descanso, la homeostasis, el equilibrio. Si nos vamos al siguiente nivel, que tiene que ver con la seguridad física, con el empleo, con la familia, con la salud, con la propiedad privada, todo esto también está un poco en crisis. La gente tiene miedo a perder todo este tipo de cosas, ¿no? Pues imaginaros con la salud, ¿no? La gente que está enfermando, que está muriendo, etcétera, ¿no? El empleo. Bueno, especialmente los que trabajan en banca ahora tienen que estar los pobres con una inseguridad tremenda, ¿no? Esta crisis, bueno, los bancos están aprovechando la crisis para todo darle un empujón a ese camino que llevan desde hace ya 10, 15 años de fusiones y está claro que va a ir gente a la calle, ¿no? Pues bueno, otra cosa que el COVID nos está llevando, ¿no? Mucha gente que está en ERTE, mucha gente que no sabe qué va a pasar con su trabajo, con su empresa, con sus recursos económicos, etcétera. Pero es que si vamos hacia arriba y subimos, no podemos quedar con nuestros amigos y con nuestras amigas. No puedo abrazar a mis familiares. Hay una serie de cuestiones ahí que tampoco me está permitiendo este COVID que yo me pueda desarrollar. No me puedo desarrollar a nivel social, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada día que a mí me apetece darle un abrazo a un amigo cuando lo veo, no puedo dárselo. Incluso a familiares, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de reconocimiento, lo mismo. Yo tengo una empresa fantástica, de repente quiebra, pierdo reconocimiento externo, pierdo confianza, pierdo respeto. Hablábamos antes de las pérdidas, que no son solo pérdidas físicas, sino que también se pierde esto, se pierde este tipo de valores, de cuestiones, de competencias internas que tenemos, ¿no? Bien, pues esta crisis, de alguna manera, está atacando, nos está impidiendo que podamos desarrollarnos en la mayoría de nuestras esferas, ¿de acuerdo? Bien, de alguna manera conocéis el concepto de zona de confort, pues lo que ha hecho esta crisis es darnos un empujón y salir de la zona de confort. De la zona de confort podemos salir de dos formas, voluntariamente o involuntariamente. A veces la vida te saca de la zona de confort y a veces lo que ha hecho el COVID es sacar al mundo entero de la zona de confort. Yo creo que no hay nadie que se haya visto sin esa patada, pues fuera de la zona de confort de la zona de confort y a la zona de miedo. Y ahora en la zona de miedo, pues veremos que es un poco a ver cómo podemos gestionar todo esto. Lo que yo quiero plantear con esto de que llevamos 3 grandes crisis en el siglo XXI es que lo que nos plantean los expertos, y esta pregunta ya me la hicieron a mí en el año 2010, una conferencia que yo fui, vamos, no me la hicieron a mí, en el año 2010 todavía no daba yo estas conferencias, sino que el ponente dijo, ¿estamos en una época de cambios o estamos en un cambio de época? Y no es que estemos en una época donde cambia todo, sino que estamos en un cambio de época. Hay un cambio de época que en los últimos años le han llamado la Revolución 4.0, que se caracteriza por eso, ¿de acuerdo? Este aparatito que nos permite tener aquí pues cerca de 200 aplicaciones que antes hacíamos de otra manera. A veces lo usamos incluso para llamar por teléfono, ¿no? Y que le han llamado a esta Revolución 4.0, la cuarta revolución industrial que tenemos en la historia, digitalización e inteligencia artificial. Estas revoluciones industriales cada vez son más rápidas. De hecho, la última fue en los años 80, 90 con el tema de Internet y el desarrollo de los ordenadores. Y ahora estamos en esta, ¿no? En la que el móvil lo cambia todo y la inteligencia artificial, porque el móvil manda un montón de datos, como sabéis, por la nube y esos datos hay que procesarlos. Y la inteligencia artificial está haciendo cosas inimaginables, ¿no? Y nadie sería capaz de imaginarnos cómo será el mundo dentro de 5 años. Todo va muy rápido. Yo pienso mucho ahora en un trabajo que está ahora con mucha demanda, como son los repartidores,
pero en un par de años o tres es posible que haya máquinas que puedan repartir, que haya drones, ya hay camiones que conducen solo, etcétera. Imaginaros cómo un empleo que es muy demandado ahora por el tema de la compra online puede desaparecer de aquí a 5 o 6 años, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta revolución 4.0 y que han llamado entorno VUCA? Bueno, lo primero es que todo va muy rápido, como os estaba contando, ¿no? Algo que pasa hoy, mañana puede ya no estar. Nos estamos preparando para el COVID, mañana viene una vacuna y cambia todo. O igual la vacuna no llega, o igual, en fin, todo cambia mucho. Por otro lado, la incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar, por lo tanto es muy difícil anticiparse a los nuevos acontecimientos. La complejidad. Hay una proliferación de factores críticos que afectan mucho la toma de decisiones. Ya no puede uno hacer un análisis solo local, esto ya lo sabemos desde hace tiempo. Las elecciones que está viendo en Estados Unidos, todo lo que está pasando en Estados Unidos nos afecta directamente. Ya no siquiera indirectamente, sí que nos afecta porque bueno, pues sin emitir juicio, que no hace falta emitirlo, pero si hay un presidente tendremos un tipo de mundo y si hay otro presidente en Estados Unidos vamos a tener otro tipo de mundo. Yo no voy a decir que sea ni mejor ni peor, pero todos sabemos que van a ser diferentes tipos de mundo y cada uno puede optar por el que quiera, pero tenemos claro que unas elecciones como esa marcan el rumbo del mundo, igual que unas elecciones en España pues marcan el rumbo que hay en España. Y por último, la ambigüedad. ¿Cómo saber qué está pasando y cómo saber cómo nos va a afectar? Cada vez más difícil. Que todo esto sea muy difícil no quiere decir que renunciemos a pensar y que renunciemos a pararnos a analizar qué está pasando. Porque si antes era menos difícil y no lo hacíamos, pues imaginaros ahora si es importante pararse a reflexionar qué está pasando y a reflexionar y a poder ver por dónde tirar, ¿no? Sin embargo, las crisis lo que nos hacen es meternos más en el modelo antiguo, que es el de la supervivencia. El modelo de la supervivencia que es trabajar más, trabajar más, trabajar más, echar más horas, tirar para adelante, tirar para adelante, tirar para adelante. Y esto además, lo de tirar para adelante es una frase que se utiliza mucho cuando nos saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues aquí sobreviviendo, tirando para adelante, buscándome la vida. Bueno, tenemos que ir viendo cómo vivimos desde otro sitio. Por eso digo yo que el siglo XXI ya se caracteriza a los que nos plantean los expertos, y yo se lo compro y os traigo esa propuesta, es que en realidad no va a haber una nueva normalidad. Ya sabemos que el mundo va a ser totalmente diferente cuando pase esta crisis del COVID, que el mundo va a ser totalmente diferente a cómo era antes. Están cambiando los hábitos de consumo, la economía circular va a estar integrada en las ayudas europeas y eso va a hacer que cambie toda nuestra manera de funcionar. Bueno, muchos detalles que tenemos, simplemente que podamos estar hoy aquí a las 8 de la mañana haciendo una conferencia. Yo hace un año ni me lo imaginaba, ¿no? Por lo tanto, el mundo va a ser totalmente diferente, pero lo que probablemente ocurra cuando encontremos una supuesta normalidad es que venga otra crisis. Es decir, ese entorno VUCA va a ser permanente. Lo único que no cambia, lo único que se repite día a día es la incertidumbre, es ese entorno VUCA. Y así llevamos, pues no desde hace un año, llevamos prácticamente desde principios de siglo, sobre todo desde la crisis de Lehman Brothers, en una permanente incertidumbre, en la que, bueno, ya no existe el trabajo toda la vida, tú montas una empresa y hoy te funciona y mañana no. Luego veremos cómo podemos salir de todo esto. Por lo tanto, una vez que se me ha quedado aquí buscado, vendrá otra crisis y nos dará otra vez la vuelta, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer ante esto? Ahora lo veremos un poco, ¿no? Pero sí estar preparado. Yo una de las cosas que sí estoy viendo en esta crisis es que estamos muchísimo más preparados que la anterior crisis. Veo que la gente ha adquirido en las empresas, veo que los líderes han adquirido muchas más competencias que antes no tenían. La gente se reinventa mucho más rápido, tiene un pensamiento más ágil, se mueve mucho más rápido que en la otra crisis, que hubo gente que tardaba muchísimo en moverse, en cambiar, ¿no? Bien, vamos a entrar un poquito más en el ámbito emocional, ¿no? ¿Qué estáis sintiendo en esta crisis? Bueno, vosotros y vosotras, como empresarios y empresarias, lo que yo veo es que casi todo el mundo aquí se ha metido en el superhéroe, en la superheroína, ¿no? En sacar esto para adelante como sea. Y ojo, esto no es malo. A ver si no estoy diciendo que haya que renunciar al esfuerzo, digo que hay que combinarlo con otras cosas. Por lo tanto, Capitana Marvel o Capitán América, el que queramos elegir, pues fantástico, porque nos va a hacer, es lo que nos va a dar fuerza. Pero si solo ponemos fuerza,
si solo estamos ahí en el apretar, en el tirar para adelante, no va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Aparte del coste personal, familiar y de salud que tiene este modelo. Eso sería para otra conferencia. Bueno, ¿qué están sintiendo vuestros equipos? Pues probablemente estén sintiendo miedo, toda esa incertidumbre. Es posible que tengan problemas familiares por pérdidas por el COVID, por situaciones de separación, de pareja, en fin, aquí las parejas o se unen o se matan con este confinamiento. Es decir, está habiendo un poco esa dualidad. O va a haber un baby boom, dicen, pero por otro lado también se están disparando los divorcios, ¿no? Bueno, pues vuestros equipos son personas también y están viviendo toda esta situación de permanente frustración y de permanente miedo de no saber en qué momento me puedo contagiar, en qué momento yo vivo un poco asustado, ¿no? De que un día mi hijo, que ya no soy yo, que pueda tener cuidado, es que un día mi hijo lo confinen en la clase y de rebote me tenga que confinar yo 15 días. Y que yo tengo la suerte de poder hacer teletrabajo y trabajar de casa, pero otras personas cerrar su empresa 15 días, imagínate, ¿no? O ir 15 días o estar sin trabajar. Bueno, pero ¿qué le está pasando a vuestros clientes? Pues yo creo que vuestros clientes tienen este careto de esta chica que está aquí, o sea, tampoco saben muy bien qué está pasando, están igual que el resto. Entonces, si yo pienso que mis clientes tienen los mismos hábitos de consumo que hace un año, pues no. Nuestros clientes ahora mismo emocionalmente están también en esa frustración, en ese miedo, viéndolas venir. Se están empezando a ver los primeros síntomas de la crisis económica, que hasta ahora yo creo que el sistema de ayudas que ha habido ha relajado un poquito, pero la tensión se está empezando a vivir. Esta segunda ola, el miedo es más potente que la primera, porque es como es una resonancia. Por lo tanto, vamos a entrar un poquito en cuáles son nuestras emociones, la emoción principal que está presente, que es el miedo, ¿no? Cuando viene un león, esto lo vemos en los documentales de la DO, que hemos visto mucho, tenemos tres estrategias, ¿no? Los animales, y nosotros como tenemos una parte animal también ahí, tenemos tres estrategias. La primera es huir, es correr. Esto ya lo hicieron empresas. Las primeras empresas que empezaron a cerrar en marzo, abril, mayo, fueron aquellas que ya no funcionaban. Vieron que venía el león y se quitaron de en medio, ¿de acuerdo? Las que están empezando a cerrar ahora son las que ya están cansadas. Son las que están cansadas, llevan 6 meses tirando para adelante como pueden y ya no saben por dónde tirar. Muchas de ellas no han reinventado su negocio, no le han dado una vuelta, por lo menos las que yo conozco que están cerrando, ¿vale? Sino que han tirado para adelante como pueden. Y aquellas empresas que lo único que están haciendo es tirar para adelante como pueden, con el mismo modelo de negocio, por lo general tienen un nivel de esfuerzo y de trabajo y de cansancio bastante alto. La otra estrategia es hacerse el muerto, ¿no? Estos animalitos que ven el león y se tiran a ver si no les ve o se cree que está muerto y que puede estar podrido y entonces no se lo comen, la parálisis. Muchos empresarios y empresarias todavía después de 6 meses están en parálisis, están viendo cómo su empresa va hacia abajo y no reacciona. Además, hablas con estos empresarios y dices, no, ya me queda poco de mi fondo patrimonial que tenía del dinero que había ganado en los últimos años, y dices, ostras, es que en 6 meses, y están en esa parte de parálisis, ¿no? De no hacer nada, de quedarse un poco ahí en shock. Yo creo que este shock lo pasamos todos en marzo-abril, ¿vale? ¿De acuerdo? Sobre todo en marzo nos quedamos todos así un shock. Y después una tercera que hacen los animales es atacar. Que es cuando tú ves a este animal que es más pequeño que el otro y dices, ostras, bueno, pues se está defendiendo, está atacando, ¿no? Y esto lo hacemos también nosotros. El miedo es una fuerza también de ataque. Y empresas que están peleando, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a veces esa pelea es sin sentido, que es lo que tendremos que ver también. Bueno, otras emociones que están muy presentes actualmente. Ya hemos comentado el tema de la ansiedad, los miedos concretos. Se calcula, una de mis empresas se dedica al tema de la psicología, así como el ala de formación, todo lo que es formación presencial, se me está cayendo y lo tengo que reconvertir en formación online. Las terapias psicológicas han subido como la espuma. La gente está con unos niveles de ansiedad muy altos, con mucha frustración, con muchísimos miedos. Y la gente somos nosotros, no son gente que está fuera. Nosotros estamos viviendo esos miedos concretos, esa ansiedad en el día a día de no saber qué va a pasar mañana. Por otro lado, la frustración, la indignidad, la rabia, el enfado. No me dejan salir con mis amigos, tengo que llevar esto puesto. Esto además me genera frustración a diario sin yo darme cuenta. Si me doy cuenta, y aquí entra el liderazgo consciente, si me doy cuenta puedo gestionarlo. Pero si no me di cuenta de todo este nivel de indignidad, de derechos que se me están quitando,
Ojo, que yo no voy a entrar tampoco aquí a emitir juicios si tenemos que tener confinamiento o no, pero la realidad, de hecho yo creo, y me puedo mojar, que es necesario todo este confinamiento, pero la realidad es que todo ese confinamiento es a costa de renunciar nosotros a muchos, muchos, muchos de nuestros derechos. Y algunos de ellos fundamentales, como es moverme por donde me dé la gana. Entonces, bueno, pues todo eso lo hemos visto en redes sociales, ¿no? El nivel de rabia y de enfado que ha habido con todas estas medidas. No hay día que no haya gente que salga a la calle, el sector tal, ayer a los peluqueros, la hostelería, el no sé qué, a manifestar su rabia, su enfado, su miedo, su frustración, ¿no? Todo esto está súper presente. Yo estoy viendo empresas que están tomando una serie de decisiones súper precipitadas, de haciéndose daño unos a otros, que tú dices, Dios mío, pero para pararse un poquito, ¿no? Porque toda esta frustración tiene que salir por algún lado. Y por último, otra emoción que está muy presente es la tristeza, porque estamos perdiendo muchas cosas, no solo esos derechos que tenemos, sino estamos perdiendo personas, estamos perdiendo empresas, empleos, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo muchas cosas, ¿de acuerdo? Y precisamente la tristeza, que desde mi planteamiento, desde mi propuesta, las emociones no son ni positivas ni negativas, al contrario, son emociones que nos permiten la supervivencia, que nos permiten, nos pasan a la acción. La tristeza, pues veréis que es una emoción necesaria. Tenemos por aquí, luego quizás preguntará algo o podrá aportar algo, un experto en temas de pérdidas. La tristeza hay que pasarlo. Si no la pasamos, chungo. Y si perdemos algo, hay que gestionar esa tristeza. Bueno, tenemos derecho, aquí no vamos a decir que no tengamos derecho a tener estas emociones. El problema es que nadie nos ha enseñado a gestionar estas emociones y el tema es cómo las podemos gestionar. Bien, la idea es pasar de un modelo reactivo, estímulo, respuesta, siento miedo, me tiro para adelante, mi empresa va a cerrar, me tiro para adelante, echo más horas, a pararme un poquito, ¿vale? A un modelo proactivo. Siento miedo, voy a dejar sentir ese miedo porque el miedo es una señal fantástica de un peligro que está al acecho. Viene un león, ¿qué puedo hacer? Pienso las opciones y después doy la respuesta. Esto es la base de la inteligencia emocional. Es pararse, como decían las abuelas, contar hasta 10, pensar las diferentes opciones y elegir una respuesta. Es decir, no responder desde el automático. Por lo tanto, viene el león y lo que puedo hacer, esto es como si que me subo a un árbol. Voy a subirme a un árbol, me voy a poner, me voy a proteger del león y luego voy a ver qué hacer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer paso es conecta con tus emociones y pregúntate, pues si son miedos, ¿cuáles son? ¿De qué te está avisando el miedo? Me está avisando de que puedo perder mi estabilidad emocional, mi estabilidad económica. Me está avisando de que hay tal cliente que lo puedo perder. Me está avisando de que tengo que salir de la situación de la que tengo. Pregúntate cuáles son los riesgos y qué es lo peor que puede pasar. La rabia, luego explicar un poquito, tiene que ver con la dignidad y te puede dar una fuerza extraordinaria. Y por último, la tristeza. ¿Qué estás perdiendo? Toma conciencia de lo que estás perdiendo y despídete de eso que has perdido desde el agradecimiento. ¿Qué has aprendido? Y quédate con los aprendizajes. Todo lo que pasa en nuestra vida es porque tiene algo que decirnos. Y si he perdido algo, si es una persona, agradécele todos los momentos y todo lo que has aprendido de ella, que siempre hemos aprendido algo de esa persona. Si es una empresa, agradece todos los aprendizajes y toda la estabilidad económica que te haya dado durante un tiempo. Si es un trabajador que se te haya ido y te haya dejado tirado, agradécele todo lo que te ha hecho durante el tiempo que ha estado contigo, etcétera, etcétera. Aquí, y entramos en el tema de la rabia, de la dignidad, de la frustración, es donde tenemos que tomar una gran decisión. Nosotros podemos elegir dos tipos de mundo, y esto es una elección. Yo sé que no es fácil tomar esta decisión, pero podemos decidir entre el mundo es una batalla y me levanto cada mañana a pelear, y este es el lenguaje que utilizamos, tirar para adelante, aquí en la pelea, etcétera. Y aquí, por lo general, lo que voy a tener es una vida de asfixia, exagerando un poco, pero como veis, ahí un poco ahogado, con la mano para arriba, a ver si viene alguien y me saca, pero por lo general me va a costar llegar a final de mes, siempre voy a estar en las últimas, etcétera, etcétera. O un modelo en el que la vida es maravillosa. Y así os lo digo, la vida es maravillosa, la vida está llena de oportunidades. Esto, si a esta crisis le quitamos el juicio de si es buena o mala, simplemente, no digo que no sea dolorosa, ¿eh? Es decir, dolorosa es, a todos nos duele lo que está pasando y esa frustración la tenemos, pero también está llena de oportunidades. Si aprendemos a gestionar ese dolor, esa frustración, esos miedos,
podremos llegar a la siguiente fase. Podremos salir de esa zona de miedo, de la zona de confort y pasar a la zona de aprendizaje, donde la vida sigue habiendo muchas buenas noticias. Sencillamente hay mucha gente que está ganando dinero. Yo ayer hablaba con una empresa que fabrica cocina y no para de trabajar. Por lo tanto, vamos a seguirle la pista al dinero. Vamos a seguirle la pista al dinero porque la vida está llena de oportunidades. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer? Entramos un poco en este panorama que os he pintado así un poco, pero se pueden hacer cosas. Porque lo que sí depende de nosotros es elegir cómo queremos vivir el día a día. Y eso es una decisión de cada uno. Y yo sé que no es fácil levantarse cada día y decir, hoy va a ser un día maravilloso, voy a ver qué aprendo hoy, en qué puedo ayudar a los demás, en qué puedo ayudar a mi equipo, resistirme a entrar en recesión. Porque el problema del modelo de supervivencia, que está muy bien, es que se quede solo en sobrevivir. ¿Para qué quieres sobrevivir? O sea, ¿para qué sobrevivir si no tienes un proyecto de vida? ¿Para qué sobrevivir si no tienes un proyecto de empresa? Ten claro cuál es tu proyecto de empresa, tu proyecto de vida. O sea, cuando termine esta crisis que tenemos, ¿qué tipo de vida quieres tener? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿Cómo quieres que sea tu empresa? ¿Cuánto dinero quieres ganar? ¿En qué quieres pasar tu tiempo libre? ¿Qué quieres hacer con tus hobbies? ¿Qué quieres disfrutar de la vida? Por eso lo que yo planteo es tener un doble foco. Necesitamos sobrevivir ahora. No estoy diciendo que nos vayamos a la fantasía y nos olvidemos del presente. Hay que vivir en el presente con los pies en el suelo, pero tener también un foco. Un foco en yo dentro de 6 meses quiero ganar tanto, quiero tener este tiempo libre, quiero tal, quiero cual. Y os parecerá a cada uno que se plantee su objetivo. Mi objetivo para el 2021 es trabajar 6 horas al día. Como los suecos creo que son, o los daneses, yo no sé quién se lo ha planteado, pues ese es mi objetivo. Y el resto del tiempo a disfrutar de mi familia, de mi hobby, de mi lectura, etc. ¿Esto quiere decir que voy a estar todo el año trabajando 6 horas al día? Pues claro que no. Habrá momentos en los que tendré que trabajar 12, porque llegará una punta de actividad, clientes que yo elija, decirle que sí, etc. Pero no va a ser una cuestión. Mi modelo de trabajo, mi modelo de negocio no está basado en trabajar 10, 12 horas al día. Porque ese modelo de negocio no me permite pensar, no me permite reflexionar, no me permite cuidarme, no me permite conectar con mis emociones y por lo tanto no me va a permitir poder analizar qué está pasando y poder tomar decisiones en el día a día. Poder tomar decisiones desde la tranquilidad. Poder tomar decisiones desde la compasión. Y digo desde la compasión porque cada vez se habla más de liderazgo compasivo en el mundo de la empresa. Hay en la conferencia internacional de BNI, que es una agrupación de networking, hace un año una de las conferencias, y son gente, empresarios y empresarias top, una de las conferencias era liderazgo compasivo. Y si metéis en Google liderazgo compasivo, encontraréis que hay un montón de artículos y de entradas. Y el liderazgo compasivo no es más que prestar atención al otro y que ayudar al otro. Pero partiendo de ayudarme a mí, si yo no me cuido, no puedo cuidar a los demás. Y este tipo de liderazgo es el que paradójicamente me va a permitir tomar mejores decisiones en un entorno VUCA. Esa es un poco la propuesta. Por lo tanto, bienvenida a esa resiliencia que tenemos, esa capacidad de sobrevivir, pero para sobrevivir hoy, lidérate y actúa. Pues lidérate quiere decir que hoy tenemos que tomar decisiones importantes, económicas, familiares y emocionales. Hoy tenemos que empezar a gestionar nuestras emociones. No os puedo dar a una clase de educación emocional, pero sí os puedo decir que dejad sentir vuestras emociones. Si sentís miedo, dadle espacio, no va a pasar nada. Si sentís frustración, dejad conectar con ella, que es lo que te cabrea, pregúntatelo y luego busca soluciones. Si sentís tristeza, déjala sentir, ¿de acuerdo? Porque te va a permitir, es la emoción que además a nivel fisiológico, a nivel corporal, todas estas emociones tenemos que gestionarlas también. Si necesitas ayuda, pídela, por Dios, que el modelo de sobrevivir suele ser eso, por la Capitana Marvel y el Capitán América, que no piden ayuda a nadie, que ellos mismos son superhéroes y piensan que van a llegar solos, y solos no vamos hoy día a ningún sitio, solos no vamos a ningún sitio. Podemos llegar, incluso, pero vas a llegar solo, entonces ¿para qué te sirve llegar a un sitio si vas a llegar solo? Lo suyo es llegar acompañado, llegar con gente que te quiere y con gente a la que tú quieras. Ponte la vida más fácil. Es decir, pide ayuda y rodéate de la gente que te ayuda y que vaya en sintonía contigo. Y el que no vaya en sintonía contigo, pues intenta evitarlo. Desde el respeto, desde el cariño, a un duelo, pues mira, yo contigo, a partir de ahora yo voy por aquí, tú vas por allí. Bueno,
y pregúntate qué quieres hacer con tu tiempo. ¿Cómo quieres gestionar tu tiempo? Pon límites, porque esta crisis es la excusa perfecta para trabajar 12 horas al día. Es la excusa perfecta. Y entonces dejamos de ver a nuestra familia, empezamos a dormir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza por ti, vive y pon intención, ¿vale? Pregúntate para qué quieres bajar del árbol, que yo creo que ya en esta segunda ola la mayoría de las empresas ya han bajado del árbol y están en la acción. Pero nunca, o sea, siempre es buen momento para rediseñar el tipo de vida que quieres tener y el tipo de empresa que quieres tener. Muy importante, resístete a entrar en recesión. No vamos a entrar en recesión. Por lo menos yo a nivel micro, en mi empresa, me resisto a entrar en recesión, ¿vale? Esto dicho de una manera, vamos a reconstruir la economía. Digámonos que vamos a reconstruir la economía. Empieza por ti mismo y ayuda a tu sociedad a reconstruir la economía. Vamos a interiorizar este tipo de mensajes. Conecta con lo que realmente tú quieres. No olvides, y esto se lo digo yo muchísimo a los empresarios y a las empresarias, que la empresa no es el objetivo. Que la empresa funcione no es el objetivo. La empresa es la herramienta que te va a permitir el tipo de vida que tú quieres tener. La empresa te va a permitir dos cosas: ingresos económicos para que tú hagas con esos ingresos económicos lo que tú quieras, te va a permitir tener tiempo para que tú hagas con ese tiempo lo que tú quieras y te va a permitir autorrealizarte, dedicarte a lo que te gusta. Por lo tanto, conecta con todo eso. Si no está cumpliendo la empresa esos objetivos contigo, no es que yo te diga que algo va mal, es que te va a ser muy difícil sobrevivir en un entorno VUCA, ¿vale? Aprovecha para limpiar. Las crisis son fantásticas para dejar cosas atrás. Lo que no sirve se queda fuera, ¿vale? Y aprovecha también para incorporar cosas. Porque dentro de la pirámide, la que nadie nos puede tocar, la necesidad que nadie nos puede tocar es la de autorrealización. Esto sí depende exclusivamente de nosotros. El resto de necesidades necesitamos de los demás para poder cumplirlas, para poder cubrirlas. Yo no puedo ir a trabajar si alguien no me echa gasolina, si alguien no hace el pan, si un montón de cosas, dependemos todos de todos. Pero lo único que no depende de los demás es mi creatividad, mi moralidad, mi espontaneidad, el no emitir prejuicios sobre los demás, sobre lo que está pasando, aceptar los hechos y buscar soluciones. Todo eso sí depende de mí. Y las emociones aquí aparece un mensajito que no sé muy bien: descúbrete a mí mismo, a ti mismo. Es una oportunidad esta crisis de descubrirnos a nosotros mismos, de seguir creciendo, de seguir aceptando situaciones, y la aceptación no es resignación, la aceptación es acepto lo que ha pasado, aprendo y sigo adelante. Y aquí las emociones que pueden estar más presentes son la alegría y la ternura. Muy importante la ternura, muy importante la alegría. Para que, fijaros, estuve yo en una reunión de negocios el otro día y una persona dijo, porque estábamos hablando otra vez en plan negativo, en plan telediario, que si tal, que si cual, que si el COVID, que si tal, y dijo una persona: oye, vamos a contarnos una historia positiva que hayamos tenido esta semana. Y cambió absolutamente la reunión. Fue algo mágico porque la gente empezó a contar: oye, pues esta semana ha pasado esto, esta semana ha pasado esto. Y el ambiente, la emoción cambió radicalmente. Bueno, lo que nos plantean los expertos, y esto es algo que yo os invito a que vayáis trabajando, y esto es una infografía de Miguel Ángel León, que lo tiene en su página web si queréis profundizar, son lo que llaman las soft skills, que son las competencias blandas, pero que es un mal nombre porque para mí son las competencias fundamentales. Es decir, todo este tipo de competencias que veis aquí: mentalidad ágil, gestión del cambio, liderazgo ágil, inteligencia emocional, trabajo en equipo, pensamiento crítico, analítico, etcétera, son las que tenemos que trabajar como líderes, pero son las que tenéis que trabajar en vuestros equipos también, porque vuestros equipos también están metidos en esta movida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la idea es cómo podemos empezar a implementar programas de este tipo y cómo podemos trabajar todo este tipo de competencias, que además veis ahí que hay un montón de herramientas ya inventadas para trabajar todo este tipo de competencias. Lo que yo os propongo, en definitiva, por ir terminando, es un cambio de mirada de esa negatividad que nos arrastra sobre lo que está pasando, hacia qué oportunidades se nos presentan. Otra frase más que aprendí el otro día en otro encuentro de empresarios, que es fantástica y la estoy explotando últimamente. Pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy que no podías hacer hace un año? Porque de lo único que hablamos es de lo que no podemos hacer hoy, que sí podíamos hacer hace un año, pero eso no nos lleva a ningún sitio. Que hablemos de lo que no podemos hacer hoy no nos lleva a ningún sitio, más que a frustrarnos más
y a tener más miedo y más ansiedad. Pero es que resulta que hay un montón de cosas que sí podemos hacer hoy que no podíamos hace un año. Y cuando hice esta pregunta el otro día en el curso de empresas que tenemos ahí con el programa superior de empresas que tenemos con TICSE, fue fantástico porque la mayoría de los empresarios y empresarias que había allí, la mayoría lo que contestaron es que lo que sí podían hacer hoy, que no podían hacer hace un año, era pasar más tiempo con su familia. Porque de repente con este confinamiento les había permitido volver a comer juntos, pasar más tiempo juntos, valorar qué es lo importante. Por tanto, hay muchas cosas que esta crisis nos está trayendo, ¿de acuerdo? Así que esta pregunta os la dejo ahí para que la apuntéis. ¿Qué puedes hacer hoy que no podías hacer hace un año y que valoren muchísimo todo eso? Y por último, un pequeño ejercicio que os puede servir es que yo le llamo tu círculo sagrado, que es qué quieren mantener. Porque lo importante no es qué es lo que quiero cambiar, porque necesito cambiar muchas cosas. Es más, dentro de 3 o 4 meses voy a estar en permanente cambio en este entorno bucal. Lo importante es qué es lo que yo quiero mantener. ¿Qué es importante para mí? De mi vida, de mis valores. Para mí es fundamental la cooperación con empresas, por ejemplo. Pues a eso no voy a renunciar, pase lo que pase. Puedo tener fracaso, puedo tener situaciones en las que me hagan daño, puedo tener desencuentro con otros compañeros, pero para mí la cooperación con empresas es fundamental, es uno de los valores de mi vida. En mi familia y en mi entorno, ¿a quién quiero mantener? En mi empresa, ¿qué es fundamental? ¿Qué valores son fundamentales? ¿Qué personas son fundamentales? ¿Qué clientes y proveedores son fundamentales? Y una vez que yo tenga definido esto, lo interesante y lo potente es que el resto es susceptible de cambio. Lo que no aparezca en tu círculo sagrado puede cambiar. Así que si tu pareja no sale en el círculo sagrado, mal va la cosa. Pero si hay algún cliente o proveedor que no sale en tu círculo sagrado, probablemente no sea fundamental en tu empresa y en tu vida, ¿de acuerdo? Bien, espero no haber provocado ningún divorcio después de esto, de este ejercicio, pero bueno, bienvenido sea porque igual no era una persona importante en tu vida, no era un cliente importante en tu vida. Bien, en definitiva, por ir cerrando, acompaña a tu equipo como líder consciente, como líder compasivo, porque tu equipo está viviendo todos estos miedos y frustraciones. Por lo tanto, acompáñalo. Por eso he puesto este conejo con esa oreja grande, porque lo fundamental ahora mismo es escuchar a tu equipo. Crea espacios de expresión emocional. El mindfulness es fundamental que lo incorpores a tu vida. Otro día podríamos hablar de esto. Genera conversaciones. Una reunión en tu equipo en la que estéis 1 hora, 2 horas hablando de esto. Oye, ¿cómo estáis? Reúne a tu equipo y pregúntale, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo esto? Y está 1 hora, tú no sabes eso, la tensión que suelta. Porque el problema que tenemos es que después tampoco tenemos espacio donde hablar de nuestros miedos y nuestras frustraciones. Y la empresa puede ser un sitio. No digo que hagáis terapia, ni os metáis a psicólogo, ni nada. Simplemente Bueno, cuando me que quieres generéis conversaciones. Y bueno, pues poco más, para que también vuestros equipos puedan acompañar a vuestros clientes. Y con esto termino, que son 44, y que podamos tener algunos minutitos para preguntas. Bueno, espero haberos aportado algo, algunas luces, alguna ilusión y bueno, pues estoy abierto, Rosa, pues cuando tú quieras.